Bienvenidos un día más al Mañanero de hoy. Tenemos que tratar una jugada maestra que es la de emitir acciones de tu empresa por Bitcoin. Continuaremos avanzando en el Mañanero de hoy con el petrodólar de Henry para seguir con métricas de sangre, un tema que sí es un título un poco escabroso, pero luego no es tan grave. Y finalizaremos el Mañanero de hoy tratando la cuestión de qué pasa cuando tienes que vivir en pareja de manera forzada y cuánta agua consume Bitcoin. Esos son los temas que tenemos que tratar hoy. Vamos con ello. Primero empezaremos con el tema de emitir acciones por Bitcoin. MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor, ha adquirido 16.000 Bitcoins adicionales por casi 600 millones de dólares a un precio medio de, $36.000 por Bitcoin, más o menos. Lo cual hace que MicroStrategy tenga ya casi 175.000 Bitcoins adquiridas por 5.300 millones de dólares a un precio medio de unos $30.000. Una noticia recurrente, esta la de ver que MicroStrategy compra Bitcoin, pero con un giro esta vez que me parece importante abordar. Y es que al tiempo que MicroStrategy hacía este anuncio, también anunciaba que iba a vender hasta 750 millones de dólares en acciones de la empresa MicroStrategy, la empresa de Michael Saylor. Esto es, va a diluir el accionariado imprimiendo acciones, cosa que puede hacer porque las acciones son cosas que se pueden imprimir y de esa manera conseguir más dólares para comprar más Bitcoin. Lo cual me lleva a pensar que cada vez que MicroStrategy, que sabéis es básicamente un proxy de Bitcoin porque tiene tanto Bitcoin que su valoración viene principalmente por lo que hace Bitcoin, pues cada vez que el valor de MicroStrategy, la acción, esté a una prima, es decir, valga más que el Bitcoin que tiene en su balance, pues Saylor emitirá más acciones, creará más acciones para conseguir más dólares y así poder seguir comprando Bitcoin. Esto crearía una especie de miniciclo en la opinión de Will Clemente, y es que Bitcoin sube, el precio de Bitcoin sube, el mercado compra acciones de la empresa MicroStrategy porque es un proxy de Bitcoin, es lo que más fácil la gente puede comprar, al menos hasta que exista un ETF de Bitcoin. En el momento en el que las acciones de MicroStrategy suben más que el Bitcoin que tiene en cartera, MicroStrategy vende más acciones, diluyendo así la cantidad de acciones, y con ese dinero compra más Bitcoin. Lo cual me parece un miniciclo de lo más interesante, de lo más atractivo. Y claro, esto se producirá siempre y cuando la empresa de MicroStrategy cotice a una prima sobre el Bitcoin que tiene debajo. Pero es posible que esto se mantenga así incluso si se aprobase un ETF de spot de Bitcoin, porque al final MicroStrategy es una opción apalancada, pues MicroStrategy tiene mucha de esa Bitcoin compradas con deuda, así que es como Bitcoin, una especie de Bitcoin apalancado el comprar la acción de MicroStrategy. Y este principalmente es el único riesgo con el que se encuentra MicroStrategy, básicamente. Pues al tener deuda puede verse obligado en algún momento a tener que refinanciar esa deuda, a tener que abordar la ejecución de esa deuda en un mercado bajista de Bitcoin, se entiende. Pero mientras que el precio de Bitcoin suba, pues emitir acciones, crear más acciones, como está haciendo más dinero papel, como está haciendo MicroStrategy, aquí reduce ese único y principal riesgo, porque al hacerlo, al emitir más acciones, de alguna manera está mejorando su ratio de equity sobre deuda, lo cual es bueno para evitar esa situación de crisis. Y también resulta sorprendente, al menos en este caso, que al emitir acciones, al MicroStrategy devaluar o diluir al accionariado, al crear más acciones de las que existen, realmente no está diluyendo a los accionistas, pues podemos ver cuánto Bitcoin tienen los accionistas antes de esta operación y cuánto tendrán después. Y antes de esta compra, como digo, MicroStrategy poseía 158.400 Bitcoin y tenía 14.200.000 acciones en circulación, dando a cada acción una propiedad equivalente a 0,01113 Bitcoins. Pero ahora, después de esta operación de compra de Bitcoin y creación de más acciones, cada acción tiene es propietario de 0,0113
2 Bitcoin, lo cual es un poquito más Bitcoin por acción de lo que tenías antes de dicha operación. Así que, si bien ahora hay más acciones, realmente las acciones no se han diluido en el sentido de que hay más Bitcoin detrás de cada acción de lo que había antes. Pues bien, todo esto para decir, o para concluir, que MicroStrategy está llevando la operativa de meter Bitcoin en la tesorería de tu empresa a un nivel extremo. Y francamente dudo que se pueda copiar lo que está haciendo MicroStrategy, porque, bueno, se acerca el ETF, empezó en un momento diferente, pero sea como fuere, está mandando una señal al resto de empresas de que tener Bitcoin en tu tesorería puede ser una gran idea. Pasemos a la siguiente cuestión, y es que Venezuela se podría estar preparando para invadir Guyana. ¿Estás seguro que no la tenías en tu bingo card, que dicen en inglés? ¿Estás seguro que no te la esperabas? Pero sí, el ejército brasileño está en alerta tras ver movimientos de tropas venezolanas hacia la frontera con Guyana. ¿Por qué? ¿Por qué Venezuela? ¿No estamos ya en suficientes jaleos? Bueno, pues Venezuela tiene una disputa territorial antigua que viene del tema del tiempo de las colonias sobre el territorio de Guyana. No todo, sino una parte concreta. Que es un territorio que a Venezuela le parece que es suyo y Guyana entiende que no, que es de Guyana. Y un territorio que además se da la situación de que tiene un montón de petróleo. Concretamente, en Guyana se han descubierto uno de cada 3 barriles de petróleo en los últimos años se han descubierto en Guyana. Vamos, que en Guyana hay un montón de petróleo y, pues claro, Venezuela dice, oye, pues esto era mío antes, así que ahora ¿por qué no volver a ser mío? Teniendo en cuenta que además tenéis un montón de petróleo ahí. Si Venezuela eventualmente diese el paso, a Estados Unidos realmente no le haría muchísima gracia, pero claro, Estados Unidos está metido en muchos jaleos. Pero digo que no le haría mucha gracia porque Exxon, una empresa americana, descubrió y tiene derechos sobre mucho de este petróleo. Veremos qué pasaría en este caso, pues Estados Unidos se quedó ayer sin su negociador geopolítico petrolero más famoso, Henry Kissinger, quien falleció, como digo, ayer. Esta persona es famosa, y quiero dedicarle un segundo, famosa por ser la persona que creó el sistema petrodólar, sistema que hemos tocado muchas veces en el mundo de Bitcoin y que me parece importante reseñar que se creó por esta persona. No solamente por ella, pero fue uno de los principales creadores. Y es que en 1973, en la crisis del petróleo de entonces, Kissinger viajó a Arabia Saudí y firmó un acuerdo secreto entre Arabia Saudí y Estados Unidos. Este acuerdo preveía que, a cambio de la protección americana, los países de la OPEP estarían obligados a vender el petróleo en dólares, naciendo así el petrodólar, que vino a darle mucho más peso y mucho más poder al dólar tras la caída del valor del mismo al salirse el dólar del sistema de Bretton Woods. Así nació este reciclaje de petrodólares, que es el fenómeno por el que las naciones exportadoras de petróleo ganan más dinero del que podrían invertir en su propia economía y el excedente en dólares, porque es lo que reciben al cambio de su petróleo, lo invierten en deuda estadounidense. De hecho, el término reciclaje de dólares lo acuñó Henry Kissinger. O sea que de alguna manera, a cierto nivel, al menos, Kissinger sería responsable de la tragedia de las materias primas que, al cotizar en dólares, muchas veces causa que su descubrimiento en países en desarrollo, como puede ser el de Guyana, cause más daño que ayuda, ya que empiezan a ganar un montón de dólares y eso crea inflación, eso les crea una situación de desventaja competitiva con otros y, en general, como digo, más problemas que ventajas. Si el precio de las materias primas, por dar una idea, estuviese en una divisa neutral, que no fuese el dólar, esto dejaría de ser un problema. Lo dejo ahí para el próximo Kissinger, el Kissinger del futuro. Bien, pasemos a las métricas de sangre. Este es un título que me ha encantado porque me parece que llama mucho la atención, básicamente. Los americanos se están gastando su fondo de pensiones antes de jubilarse, que es lo triste. Y esto nos habla del peligro de perseguir métricas. Y es que se persiguen muchas métricas por parte de los estados, por parte de las empresas, que a veces no son inteligentes. Y me parece interesante aquí usar un ejemplo, y es el ejemplo de la universidad americana como sector, donde una métrica muy importante es la tasa de aceptación. Cuántas
cuántas solicitudes aceptan de todas las solicitudes que reciben de los estudiantes. Cuanto más baja sea esa tasa de aceptación, más molas. Bueno, pues Northeastern, la Universidad de Northeastern, que hace 30 años no era muy importante, ha mejorado muchísimo sus rankings gracias a mejorar su tasa de aceptación. ¿Y cómo mejoró esta tasa de aceptación? Bueno, pues lo que hizo fue fomentar el mayor número posible de solicitudes, de modo que pudiese emitir muchos más rechazos y así reducir artificialmente la tasa de aceptación de Northeastern. Al hacer esto, no solo Northeastern gana dinero, pues cada solicitante tiene que pagar $100 por mandar una solicitud, sino que encima, como digo, Northeastern mejora su ranking al reducir su tasa de aceptación. Ahora, literalmente nadie se beneficia de esta mierda de sistema. Los estudiantes básicamente pagan para ser rechazados y que así Northeastern parezca una mejor universidad. Como digo, es un gran ejemplo de cómo las métricas muchas veces, o perseguir métricas, es un problema que paga luego la sociedad. Bueno, pues Estados Unidos facilitará, en este sentido, la retirada de fondos de jubilación, como decía al principio, en 2024 para permitir el acceso de los americanos a este ahorro aparcado para la vejez, con la idea de que así puedan gastar más dinero en 2024, manteniendo así el gasto y que el PIB no sufra, el PIB siendo la principal métrica que más mola para los estados. ¿Quién sufre en todo esto? Bueno, pues claramente es la economía americana, el ciudadano que sufre independientemente de lo que le pase al PIB. Y podemos ver cómo se está llevando a cabo esto viendo las retiradas de fondos para jubilación que se están produciendo en Estados Unidos por dificultades económicas, que se han disparado un 30% hasta los 3,6 millones, siendo las principales razones que llevan a los americanos a sacar su dinero de la jubilación el evitar el desahucio o el pagar facturas médicas. El 57% de los americanos encuestados, de hecho, no podrían hacer frente a un gasto extraordinario de tan solo $1.000. O sea que sí, igual el PIB se mantiene ok con estas medidas, pero no nos estaría dando una imagen precisa de lo que sucede con la economía. Dejadme 30 segundos para hablaros de una cosa y luego hablaremos del alquiler y finalmente hablaremos de cuánta agua consume Bitcoin. 30 segundos para deciros que me alegro mucho de que me estéis ayudando. Gracias por vuestro esfuerzo compartiendo estos enlaces. Ya sabes que puedes encontrar el enlace de lo que sea que estés escuchando esto en donde sea que lo estés escuchando y luego lo puedes compartir en Twitter y parece una chorrada, pero también ayuda a suscribirse en YouTube y ayuda pues dar cariño en general, dejar likes, cosas de esas. Todo eso es una chorrada, al menos es gratis, pero ayuda mucho. También te puedes ayudar al tiempo que me ayudas comprando Bitcoin a través de Relay. Encontrarás su enlace en la descripción para hacer esto mismo y te podrías también autocustodiar tu Bitcoin si quieres que no te lo quiten alegremente. Si lo haces a través de una Bitbox, puedes comprarte una Bitbox, también en el enlace que está en la descripción y encontrarás otro descuento. ¡Viva los descuentos! Donde no hay descuentos es en la vivienda. Los tipos hipotecarios que se pagan por las hipotecas, claro, en Estados Unidos superan ya el 7% y el precio medio de la vivienda está alcanzando máximos históricos. Esto significa que cada vez más parejas que viven en pareja en su casa no pueden permitirse dejar su casa por la que están pagando tipos de interés hipotecarios inferiores al 3% y comprarse otra casa pagando los tipos de interés que se están pagando ahora. Pasarse a alquilar tampoco parece una gran opción, dado que los alquileres han subido más de un 9% en los últimos 2 años, lo que significa que hay un nuevo negocio al alza, en el cual igual te interesa meterte, y es el de crear delimitadores para la vivienda. Porque si no te puedes ir de tu casa, te tocará o bien arreglar tu relación o bien dividir la casa en dos para no cruzarte con tu reciente ex, con quien ahora estás obligado a vivir. Este era el titular de una noticia en el Wall Street Journal que hablaba de que muchas parejas están obligadas ahora a convivir a pesar de que su relación se ha roto. Lo cual me lleva a hablar brevemente de la cuestión de la escasez de la vivienda, un tema que me calienta enormemente, porque más allá del tema de los intereses, que sí ahora están altos porque al Banco Central así le ha parecido, pues más allá de eso, me parece una cuestión fascinante lo de los precios de la vivienda y la escasez, porque pareciera a cualquier persona que es imposible acabar con dicha escasez que vemos en casi cualquier gran ciudad, cuando el desabastecimiento de lo que sea es siempre una cuestión de precio.
Incluso en el caso de Bitcoin, que sabéis no se puede crear más, por mucho que suba el precio, lo que sí que se produce es que si sube mucho de precio Bitcoin, como hemos visto en los últimos años, se crea más oferta, al menos oferta relativa, en la forma de shitcoins. No se crean Bitcoins, pero se crean shitcoins cuando el precio de Bitcoin sube. Entonces, si hay desabastecimiento, siempre es por una cuestión de precio. Y si hay desabastecimiento de casas, es inexorablemente por una cuestión de precio, que se ve afectado por las regulaciones de los diferentes países y por los impuestos. Tú quitas impuestos, quitas regulaciones y quitas el desabastecimiento. Pero bueno, que si no quieres quitarte el desabastecimiento, pues igual esto de obligarte a vivir con tu expareja puede ser que al tiempo reduzca los divorcios y, quién sabe, igual aumenta la natalidad, cosa que también nos vendría muy bien. Pobres chavales, los que nazcan en esa situación, pero oye, todo sea por los niños. Y finalicemos el mañanero de hoy hablando de un artículo que se publicaba en la revista, no es una revista, es un periódico, no sé, en el medio, en el medio BBC, como sabéis, la principal cadena de noticias inglesa. Bueno, pues este artículo decía que cada transacción de Bitcoin usa de media suficiente agua como para llenar la piscina de tu casa. ¿No tienes piscina en casa? Bueno, pues eres un pobre. Pero de tenerla, cada transacción de Bitcoin usaría suficiente agua como para llenarla. Y no, esto no es un chiste. La BBC no se dedica a hacer chistes. Igual tienen una tira cómica, pero no estaba esto dentro de la tira cómica. El artículo basa sus afirmaciones en un estudio de Alex de Vries, conocido por otros grandes éxitos, como el de un estudio que se publicó en 2017 que decía que Bitcoin usaría toda la energía del planeta en el año 2020. Alex de Vries, qué gran tipo. Bien, Alex de Vries es una persona que siempre cae en estas relaciones extrañas sobre el coste de las transacciones en Bitcoin, que como sabéis, pues no es una métrica óptima, no es una métrica útil, no es una métrica que realmente tenga sentido. Pero bueno, siempre cae en esto, lo cual nos devuelve a la cuestión del problema de las métricas, problema en el que Alex de Vries cae a menudo. Y una persona lo explicaba bien en Twitter, un tal Batten, no sé cómo se diga. Y decía Batten que lo que plantea de Vries es que Bitcoin consume agua en cada transacción, lo cual sería un poco como hacer una relación parecida a la siguiente. Podríamos decir que Nueva Zelanda dice Batten, Nueva Zelanda tiene 100.000 millones de PIB, ponle, y 20 millones de ovejas. Por lo tanto, podemos decir que tenemos $50.000 de PIB por oveja. Y si esto es así, lo que podemos hacer para aumentar el PIB es duplicar el número de ovejas, duplicando así el PIB. Claramente esto es una chorrada. Es una chorrada basado en una relación y en una métrica que no tiene relación entre sí mismas, entre ellas, pero que se puede usar para llegar a conclusiones de lo más estúpidas, como vemos en este ejemplo planteado por Batten. Y es que sí, es verdad que la energía hidroeléctrica se usa para minar Bitcoin, pero no se puede llegar de ese hecho a la conclusión de que el uso de agua por esa central eléctrica está relacionado directamente con el número de transacciones en Bitcoin, que como sabéis no tiene nada que ver con la energía que se necesita para minar. Tú puedes minar un bloque vacío sin transacciones, gastándote, pues eso, la energía de una central hidroeléctrica, pero puede ser que no haya ninguna transacción ahí, o puede ser que haya muchas, o puede ser que haya muchas por encima si usamos segundas capas que están liquidando encima de ese bloque. Bueno, sea como fuere, una chorrada de artículo que nos habla de cómo de pronto estamos y de qué poco conocimiento hay todavía sobre cómo funciona Bitcoin. Hablando de agua y cosas más interesantes, trataré el lunes, el próximo mañanero, el caso de Ocean, un nuevo pool de Bitcoin muy interesante que también tiene nombre acuático. Pero cerremos el mañanero de hoy con la necrológica. Y es que tal día como hoy murió no otro que León X. León X, papa, famoso por su lucha con Lutero, allá por el año 1500. León X condenó las tesis luteranas que se estaban empezando a poner de moda, estaban empezando a crecer, propagarse por Alemania y Europa gracias a la imprenta. Y en 1520, para tratar de frenar esto, León X emitió la bula Exsurge Domine, que Lutero quemó públicamente. Y al no arrepentirse, pues el Papa pronunció su excomunión y la de sus partidarios en 1521. Esto fue el catalizador del protestantismo, de este movimiento
creado por Lutero de lucha frente al poder establecido usando una nueva tecnología como fue la imprenta. Por todo esto me parece una situación épica que probablemente abordaré en un podcast un poco más con más tiempo. Recordad a León X y recordad lo que pasó con Lutero. Pasado un buen fin de semana. Recordad compartir esto con amigos y amigas, personas que queráis que piensen como tú, pues claramente tú pensarás que esa es la mejor forma de pensar. Comparte bitcoins así te apetece a través de Relay y guárdalo en una Bitbox. Un abrazo y que vaya bien.